Si este registro aparece completo, significa que alguien decidió ignorar el protocolo de borrado. Y eso, créanme, nunca termina bien. El caso comenzó con una anomalía que parecía mínima, casi un error de dedo en un folio duplicado. Imaginen, estos reportes policiales completamente distintos, pero con el mismo número de identificación. Eso, en teoría, es imposible. El sistema los marcó como idénticos, misma fecha, misma hora, misma ubicación, pero cuando abrieron los archivos, el contenido era alarmantemente diferente. El primer reporte era simple, casi aburrido: vehículo detenido por luces fundidas, conductor sin novedad, en fin del asunto. Un trámite de rutina, pero el segundo reporte, con exactamente el mismo número de folio, decía algo muy distinto: un vehículo detenido. Conductor solicita un UCG revisado. La hora registrada en ambos era la 1:14 de la madrugada. El supervisor de turno, un hombre pragmático, pensó que se trataba de un simple error de captura, un oficial cansado, un sistema falando, lo normal. Para aclarar la situación, pidió las grabaciones de la cámara de la patrulla involucrada. Y aquí es donde la normalidad empezó a desmoronarse. La patrulla aparecía en la pantalla, estacionada en una calle oscura y solitaria. El motor estaba encendido, las luces parpadeando en silencio. Se veía al oficial de pie, justo al lado de la ventanilla del conductor. Dentro del coche, una figura, el conductor, hablaba, gesticulaba, pero el audio no se escuchaba. Era una escena muda, como un mal sueño. De repente, el video se congeló, se detuvo en el preciso instante en que el oficial asintió lentamente con la cabeza. 1 segundo, 2 segundos, y la imagen continuó. Pero el asiento del conductor estaba vacío. El conductor se había desvanecido. El oficial se quedó mirando el asiento vacío durante un momento. Luego, se inclinó hacia la ventanilla abierta y habló. Esta vez, el micrófono de la patrulla sí capturó su voz. Una frase corta, cargada de un arrepentimiento que helaba la sangre. No debía aceptar tan alarmado. El supervisor tomó el radio de la central. Ordenó contactar de inmediato al oficial en la escena. Unidad, confirme estatus del conductor. Repito, confirme estatus del conductor. Hubo una pausa de estática y luego el radio respondió. Pero no era la voz del oficial. Era una voz distinta, plana, sin emoción. Sigue aquí en el supervisor, confundido y cada vez más inquieto. Pidió identificación. ¿Quién habla? Identifíquese. La respuesta fue aún más desconcertante. No tengo nombre, dijo la voz. Solo folio. Justo en ese momento, a la 1:18 de la madrugada, el sistema informático de la comisaría agregó una tercera entrada al expediente. Mismo folio, pero un nuevo texto. Decían conductor en proceso. Inmediatamente, las cámaras de la patrulla volvieron a congelarse. La imagen se quedó fija en el rostro del oficial, que miraba directamente a la cámara de su propio vehículo con una expresión indescifrable. Cuando la transmisión regresó, unos segundos después, la escena había cambiado de una forma imposible. El oficial ahora estaba dentro del vehículo, sentado en el asiento del conductor, y el asiento del copiloto, donde él había estado momentos antes, estaba vacío. El radio de la patrulla se activó solo, llenando la sala de control con una voz metálica y autoritaria que no pertenecía a nadie presente. Cambió yo confirmado. El supervisor, superado por la situación, empezó a gritar órdenes. Corten la transmisión, apaguen ese canal ahora mismo, pero nadie pudo. Los controles no respondían. El sistema estaba bloqueado. A la 1:22, en la pantalla de la computadora central, apareció una ventana de diálogo. Una pregunta simple y aterradora. ¿Aceptar sustitución? Sí o no. Nadie en la sala se atrevió a tocar el teclado. Pero no hizo falta. Después de unos segundos, el sistema seleccionó sí por sí mismo. El cursor se movió, hizo clic y la ventana desapareció. En la pantalla de video, las luces traseras de la patrulla se encendieron. El vehículo arrancó suavemente y se alejó por la calle oscura. Las cámaras de vigilancia de la ciudad lo siguieron hasta que llegó a la siguiente esquina, y ahí simplemente desapareció de la red. No fue un corte, no fue interferencia, parpadeó y ya no
no estaba, se desvaneció de todos los monitores al mismo tiempo. Pasaron varias horas de caos y confusión. Mucho después, ya con la luz del día, esa misma patrulla fue localizada. Estaba perfectamente estacionada en una zona residencial en otra alcaldía, a kilómetros de distancia. El motor estaba frío, las llaves estaban puestas en el encendido y el radio seguía encendido, transmitiendo un mensaje en un bucle infinito. La misma voz plana y sin emoción repetía una y otra vez Anfolio activo, esperando siguiente revisión, Anfolio activo, esperando siguiente revisión. Al revisar los registros, el expediente del oficial seguía abierto, pero todo había cambiado. Su estatus ya no era el de un agente de la ley, ahora aparecía como un conductor civil. Su número de placa, su registro de arma, su rango, todo había sido borrado. El sistema, de forma autónoma, lo había asignado como propietario de un vehículo particular del que no se tenía registro. Era un ciudadano común, un fantasma en la burocracia. Desde entonces, entre los oficiales que conocen esta historia, Koyun Yumoj, una advertencia. Dicen que hay noches en las que detienen a ciertos conductores en la carretera, personas que no muestran nerviosismo, que no parecen asustadas por las luces y la sirena. Se quedan quietos con una calma perturbadora y cuando el oficial se acerca solo hacen una pregunta que lo cambia todo, trae folio, y si el oficial, por error, por costumbre o por alguna extraña compulsión, responde que sí. Dicen que el sistema en la central empieza a escribir un nuevo reporte por sí solo. La clasificación final que se le dio a este archivo fue un evento de sustitución administrativa, pero alguien, antes de intentar borrarlo, añadió una nota interna. Una frase que resume el verdadero horror de esta historia: no todos los cambios ocurren en la calle. Algunos se hacen en el sistema. Gracias por acompañarme en este inquietante relato. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo caso.